Nuevamente, soy el doctor Salvador Quiroz González y hoy les voy a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia en el ámbito profesional de la salud, en la farmacología, en las intervenciones médicas, incluso la cirugía, sin restar la importancia de este tema para la praxis de la acupuntura, de la medicina complementaria o también medicina alternativa. Este tema se relaciona con el efecto placebo, que incluso ha generado críticas también en la práctica de la acupuntura. Y bueno, dentro de este tema, primero quiero que reflexionemos un momento sobre todos aquellos elementos que influyen en la relación entre el profesional de la salud y el paciente. Recordemos que el ser humano no solamente es un hígado, no solamente es un corazón y no solamente es un intestino, es decir, no solo somos células, también somos producto de la actividad, de la organización, de la funcionalidad de estas células. Y no podemos descartar también la actividad de unas células especializadas denominadas neuronas, que se encuentran aquí en nuestro cerebro, que forman parte de nuestro sistema nervioso y que son responsables de lo que sentimos, de lo que escuchamos, de cuando estamos alegres, son las responsables de nuestras alegrías, de nuestras tristezas y nos proporcionan una personalidad, una identidad. Entonces, esta imagen que les presento aquí es un claro ejemplo de los múltiples factores que participan cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra práctica profesional, ya sea acupuntura, ya sea medicina, ya sea rehabilitación, psicoterapia, etc. Siempre hay una serie de factores que van a influir en esta relación y sobre todo en el resultado terapéutico. Entonces podemos hablar de un contexto psicosocial. Un contexto psicosocial en donde va a participar lo que el paciente observa, todo lo que observa el paciente a su alrededor, lo que escucha, lo que está diciendo el profesional de salud, también influye mucho sobre el paciente. El hecho de tocar al paciente también influye y los aromas incluso también. Y todo esto pues forma parte de lo que se conoce y que se está estudiando actualmente como efecto placebo. Ahora los invito a que reflexionen sobre la mejoría clínica. Yo doy un tratamiento al paciente y observo que el paciente mejora. Y la pregunta sería, ¿puedo asegurar que la mejoría clínica que tuvo el paciente se atribuyó exclusivamente al tratamiento? ¿O hay otros factores más que participan en la mejoría clínica al tratamiento que está recibiendo el paciente? Es importante que nosotros como profesionales de la salud conozcamos en totalidad cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona este cerebro, cómo funciona este corazón, para saber orientar correctamente a nuestros pacientes y sobre todo buscar terapéuticas que tengan un fundamento en el conocimiento total de cómo funciona nuestro cuerpo, incluyendo la esfera psicológica. Pero no solamente quedarnos en el aspecto psicológico, sino también comprender cómo funciona la parte neurobiológica de nuestro cerebro. De ahí la importancia de la acupuntura que estamos estudiando y que estamos promoviendo, que es una acupuntura neurofisiológica. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿podemos asociar exclusivamente la mejoría al tratamiento? Y esto pues nos lleva a investigar y a buscar que en efecto hay varios factores que influyen en la mejoría clínica y no solamente la parte del tratamiento. Hay estudios que ya han publicado que desde el color de las tabletas, el grado de invasividad de la terapéutica puede influir mucho en la mejoría clínica. Entonces, tenemos ejemplos muy claros. Este es un estudio que se realizó en el 2010, es un metaanálisis en donde el doctor Kirsch, que es uno de los que ha estudiado con mayor frecuencia el efecto del placebo, sobre todo en este caso los antidepresivos, en donde el doctor Kirsch publica
que hay varios estudios realizados con algunos antidepresivos, por ejemplo Prozac, en donde estos no superan al efecto placebo. Es decir, su eficacia clínica está relacionada a otros mecanismos desencadenados por el hecho de saber que estoy recibiendo un tratamiento. Y eso es lo que se conoce como efecto placebo. Y en este caso, el Prozac para depresión leve y moderada no supera al efecto placebo. Y entonces, esto precisamente genera una serie de controversias debido a que hay muchos estudios en donde se ha encontrado que en efecto, por ejemplo, el paracetamol tampoco supera el efecto placebo para la lumbalgia. Pero argumentan los investigadores, en este caso los farmacobiólogos, pero sí hay una mejoría clínica en el paciente. Claro que hay una mejoría clínica, pero esta mejoría no está relacionada directamente al efecto específico del medicamento, sino que se relaciona más a los cambios neurobiológicos que se presentan en el paciente por el acto de concebir o de conocer que está recibiendo un tratamiento. Y esto ha generado una gran cantidad de estudios para conocer cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos recibiendo un tratamiento. Y bueno, aquí les muestro otro ejemplo. Hay estudios que han analizado, qué tanto puede disminuir el dolor cuando el paciente sabe que está recibiendo el tratamiento y cuando no lo sabe. Entonces aquí la estrategia de investigación es que el medicamento se le administra a través de una máquina. El paciente no sabe a qué horas va a recibir el tratamiento. Y en este caso llega el profesional de salud, llega el médico y le dice vamos a administrarle un analgésico que le va a servir para disminuir el dolor. Y vean los resultados. De hecho, este fue un estudio que se publicó en Nature Review Drug Discovery. Bueno, forma parte de esta revisión. Y si ustedes observan en esta gráfica, este es el oculto y este es el abierto, es decir, el que no supo que recibió el tratamiento y el que supo que recibió el tratamiento. Aquí la amplitud de la barrita lo que me indica es la eficacia o el grado de analgesia o el grado para disminuir el dolor. Y como pueden observar, cuando el paciente supo que estaba recibiendo el tratamiento, vean que el efecto analgésico se incrementó casi cerca de un 100%, casi el doble de cuando no supo que estaba recibiendo el tratamiento. Entonces, aquí hay un efecto que se suma al efecto específico del tratamiento. Y esto tiene que ver mucho con este sistema de expectativas que tiene el paciente. Recuerden, no solamente somos la parte biológica, sino que también hay una parte psíquica, hay una parte de los circuitos que tienen que ver mucho con estos sistemas de condicionamiento, expectativas, etcétera, que también son muy importantes en la eficacia terapéutica o incrementan aún más la eficacia terapéutica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente el tratamiento que estamos aplicando al paciente es el responsable de que el paciente se recupera? Y esto es muy común dentro de la práctica profesional. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado por ahí el famoso "a mí me funciona", en donde digo, no, pues prescríbele tales puntos, a mí me han resultado muy fabulosos, etcétera, o prescribe tal producto fitoterapéutico, etcétera, y podemos empezar a generalizar, porque a mí me ha dado buenos resultados. Sin embargo, es importante considerar estos 3 factores que influyen en la mejoría clínica. ¿Cuáles son esos 3? Número 1, la especificidad del tratamiento. Aquí es en donde entra la investigación y toda la mecanística, la parte neurofisiológica, neurobiológica, receptores, neurotransmisores que se desencadenan específicamente por ese tratamiento. Número 2, la historia natural de la enfermedad. Hay enfermedades que no hay que hacerles nada y simplemente por la propia evolución y los mecanismos de protección o los mecanismos innatos, inmunológicos, van a hacer desaparecer esa enfermedad. Y tenemos también factores psicobiológicos, que ya les hablé un poquito de estos factores psicobiológicos que tienen que ver con la expectativa al tratamiento, la intención que tiene el paciente la intención que tiene el paciente para curarse, ¿sí? Eso también es importante porque activa estos mecanismos de expectativa para la mejoría.
Y de ahí viene precisamente el concepto de placebo, que significa complacere, del latín placere, es decir, yo estoy recibiendo algo que considero me va a ayudar, me va a funcionar, y ahí se activan estos mecanismos de expectativa. Y lo único que hacen los otros, en este caso el tratamiento, es activar esos mecanismos. Y son mecanismos inespecíficos, son sustancias inespecíficas como mecanismos, como medicamentos inertes, falsos procedimientos o símbolos terapéuticos. Incluso hay por ahí casos en donde uno pues observa y parches, por ejemplo, parches que tienen símbolos, y estos símbolos supuestamente sirven para disminuir el dolor. Y aquí es en donde cuando se desconoce sobre la neurobiología, sobre cómo trabaja nuestro cerebro, pues uno puede decir, ok, pues sí, está disminuyendo el dolor ese procedimiento, pero aquí la situación no es el símbolo, no es la figura la que va a generar la analgesia, es la intención que está generando el paciente por el hecho de que tiene expectativa de que este símbolo le va a calmar el dolor. Y entonces es en donde surgen una serie de tratamientos o de procedimientos, o las cápsulas del tío Nacho, por ejemplo, o las cápsulas del agua de tlacote, el agua de tlacote, etcétera. Muchos ejemplos en donde, pues sí, obviamente el paciente reporta cierta mejoría a la patología o a la enfermedad, pero es un porcentaje de eficacia. Y entonces dicen, sí funciona, claro que funciona, pero esta mejoría está más relacionada a los mecanismos de expectativa que se desencadenan en el paciente. Y entonces podemos observar una respuesta que incluso va a impactar a nivel de las células, porque ahora se sabe que el efecto placebo tiene un efecto significativo sobre los diferentes sistemas. Y entonces, regresando nuevamente, ¿qué tanto nosotros estamos condicionando al paciente durante la intervención con acupuntura? ¿Qué tanto también estamos activando estos mecanismos inespecíficos? Ahora, es importante que conozcan que no todos los placebos tienen la misma magnitud de eficacia. Hay estudios que ya han demostrado que entre más invasivo sea el tratamiento, mayor efecto placebo. Por ejemplo, los fármacos que son más inertes tienen menos efecto placebo si lo comparamos con una cirugía simulada. O por ejemplo, acupuntura. La acupuntura versus una tableta placebo, la acupuntura siempre va a superar a la tableta placebo. Incluso algunos fármacos. ¿Por qué? Porque como es más invasiva, tiende a activar que en mayor magnitud estos mecanismos de expectativa para activar los mecanismos de respuesta celular. Y este es el ejemplo que les comentaba, que entre más invasivo sea el procedimiento, más efecto placebo. Ese es un estudio que reportó y un implante a nivel para tratar cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Se implantó el marcapaso, pero no se encendió y el paciente refirió mejoría. Entonces aquí es en donde también uno observa, o los estudios publican, que también pueden haber cirugías simuladas y que el paciente reporta mejoría. Y podemos hablar también del efecto del precio. Hay estudios que han analizado si medicamentos que sean más caros, obviamente medicamentos placebo, pero si estos se les incrementa el precio, generalmente los pacientes reportan mejoría clínica mayor cuando saben que el precio es más que cuando cuesta menos. Tenemos ejemplos también de que el placebo puede ser dirigido hacia ciertos sitios del cuerpo. Si al paciente se le coloca una crema, aunque sea solamente aceite mineral, y se le dice al paciente que esta crema va a servir para tratar el dolor, pues el paciente también activa estos mecanismos y generalmente puede dirigirse hacia la zona en donde se coloca la crema. Pero aquí la eficacia está más relacionada a lo que se desencadena a nivel cerebral. Entonces, el placebo también puede ser dirigido. En resumen, hay varios factores que van a influir en la magnitud del efecto placebo. Podemos hablar de los efectos de la marca, mayor efecto con marca reconocida, ¿sí? Los efectos del precio, mayor efecto.
Números de tableta, entre más tabletas, mayor efecto. La ruta de administración, inyecciones versus tabletas, obviamente, inyecciones más efecto placebo y más respuesta terapéutica. Y entonces, considerando esto, se han publicado estudios que argumentan que la acupuntura, debido a que es invasiva, el paciente está más en contacto con el paciente está más en contacto con el profesional acupunturista, y todo esto se presta a generar este ambiente de expectativa y en consecuencia se activan los mecanismos neurobiológicos del placebo y el paciente pues reporta que se ha sentido muy bien con la terapia de acupuntura. Y es en donde salen estos artículos argumentando la acupuntura es un placebo teátrico, ¿sí? O los efectos no son específicos de la acupuntura. Pero bueno, es en donde uno pues también se pone a reflexionar, ¿realmente estaremos haciendo acupuntura placebo? A mí me ha tocado observar dentro de la misma profesionalización de la acupuntura, con los mismos estudiantes, que muchas veces las agujas las colocan a nivel de la piel, casi a punto de caerse las agujas, y para ellos pues así les ha funcionado. Entonces yo pregunto, ¿qué tanto de placebo es esa acupuntura? Vean, este es un estudio que se publica en el 2005 para tratar migraña. Esta es acupuntura real, esta es acupuntura mínima, este es al que no recibió tratamiento. Si ustedes comparan la eficacia, obviamente el que recibe acupuntura mejora mucho mejor, tiene mayor eficacia que aquel que no recibe tratamiento. Incluso hay otros estudios que comparan el tratamiento farmacológico versus acupuntura y observan que la acupuntura supera el tratamiento farmacológico. Entonces la pregunta es, ok, la acupuntura sí funciona, pero cuando se aplica una acupuntura mínima, tratando de simular un efecto placebo, no hay diferencias con la acupuntura supuestamente real. Y entonces, y de hecho hay estudios que también han encontrado que entre más alta sea la expectativa de la acupuntura, va a ser mejor la respuesta terapéutica que cuando es menor la expectativa al tratamiento con acupuntura. Y bueno, para seguir investigando qué tanto influye la acupuntura en el efecto placebo, se han utilizado este tipo de agujas, algunas se llaman Sternberger, o la acupuntura de Park, o el dispositivo de Park, en donde el objetivo es que el paciente no observe al momento en que se introduce la aguja. Entonces podemos tener acupuntura mínima no penetrante, el paciente no sabe que se introdujo la aguja, o la acupuntura penetrante, en donde la aguja sí se introduce y obviamente se desencadenan ciertos mecanismos en el paciente. Y con base en estos dos abordajes de que la acupuntura sí penetra o no penetra, se han encontrado diferencias muy interesantes. Pero bueno, esto se sigue investigando y parte también de nuestro trabajo está orientado a conocer los mecanismos específicos de la acupuntura, porque ustedes tienen que saber que en la terapéutica acupuntural hay dos contextos que forman parte de la eficacia. Podemos hablar del contexto externo y aquí entran las sugestiones verbales, ¿sí? Desde lo que nosotros decimos influye mucho en el paciente, esto lo hará sentir mejor. El contexto del lugar, el consultorio en donde se encuentra, desde que el paciente entra al consultorio, desde ahí empieza a activarse estos mecanismos de expectativa, etc. El lenguaje corporal, la comunicación visual, la comunicación oral, el efecto de bata blanca, el contexto del tratamiento también, la punción de la aguja, las características de la jeringa, etc. Todo esto es el contexto externo. ¿Será importante para la terapéutica? Claro que es muy importante. Entonces, por eso también en los cursos de acupuntura neurofisiológica enfatizamos que no podemos colocar una aguja si no tenemos conocimiento de causa. La intención es muy importante, pero también tenemos que tener plena certeza del sitio donde vamos a colocar la aguja, del por qué vamos a utilizar esa técnica, del por qué vamos a estar aplicando determinadas frecuencias, etcétera. Todo eso nos va a dar más seguridad de lo que estamos haciendo como acupunturistas.
Ahora, por otra parte, el contexto interno, el resultado esperado, mi dolor desaparecerá. Esto es lo que tiene el paciente en su mente, sus emociones, me siento menos ansiosa, el significado del esquema, estoy siendo cuidada, la memoria explícita y las asociaciones precognitivas. Son muchos factores que influyen y pues obviamente todo esto nosotros lo vemos en más detalle dentro del diplomado en acupuntura neurofisiológica. Y entonces uno se preguntará, ok, ¿solo estamos haciendo placebo con acupuntura? ¿Será cierto lo que dicen los estudios de que la acupuntura es un placebo teatral? Pues quiero decirles una cosa. Todos los tratamientos tienen efecto placebo, incluso los farmacológicos. Hay estudios que ya lo han demostrado. Pero bueno, entonces da lo mismo que el paciente se tome el agua de tlacote o que tenga fe en las cápsulas de poder fabuloso, no sé, tantas cosas que surgen luego dentro del mismo tratamiento. Pero la pregunta es, ¿qué pasa entonces con el efecto específico? ¿Por qué estar invirtiendo dinero en buscar la mecanística, cómo funciona? Pues ahí es en donde entra la investigación. Y para esto hay que tener un perfil dentro del área de investigación. No todos los que dicen estar haciendo investigación realmente la están realizando. ¿Por qué? Porque la investigación necesita un método científico. Si decimos que algo es científico, es porque se está relacionado con el método científico. Y si no conozco el método científico, entonces, ¿cómo puedo decir que estoy haciendo ciencia? Ahora, ojo con esto. Conocer nuestro cerebro no es fácil. Como ustedes se han estado dando cuenta, hay muchos factores que influyen en la eficacia terapéutica. Pero si no comprendemos, si no hacemos un esfuerzo por conocer más cómo funciona esta parte que tenemos aquí, ¿cómo vamos a seguir avanzando en comprender el proceso salud y enfermedad? Entonces es importante tener esta expectativa, como lo he mencionado, ¿no? Como se ha estado plasmando, etcétera. Pero también hay que aterrizar los pies aquí en la tierra y decir, sí, tenemos un avance muy importante en farmacología. La ciencia alopática ha dado mucho para enfermedades agudas, traumatismos, etcétera, procesos agudos, los procesos infecciosos, etcétera. Pero para problemas crónicos ahí hay que seguirle investigando. Porque no podemos empezarnos a juzgar y a criticar, ok, la farmacología es una, como a veces también escucho a los mismos profesionales de la medicina complementaria o alternativa criticar mucho a la medicina alopática. No es correcto. Cada una desde su área de trabajo y área de oportunidad tiene su papel importante dentro de la salud. Pero también es importante abrirnos un poquito más porque también ellos critican la parte de la medicina complementaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sumar esfuerzos, conocer nuestras áreas de oportunidad y nuestras limitaciones en pro de la sociedad. Y para eso, pues hay que hacer investigación. Entonces, los invito a que reflexionemos en esto, que parte del tratamiento tiene que ver con el placebo, los efectos inespecíficos, pero también hay efectos específicos que se tienen que investigar. Todos los sistemas responden a estos mecanismos de expectativa y condicionamiento. Y esto ha dado origen a que se siga investigando más sobre cómo funciona nuestro cerebro ante los diversos tratamientos. Muy bien. Y bueno, pues ya para terminar, nosotros en la acupuntura neurofisiológica ya tenemos muchos años investigando esta especificidad. Y esta especificidad tiene que ver con los conocimientos en neuroanatomía, neurofisiología, para desencadenarnos. Nosotros hablamos de una psiconeurobiomodulación, que es parte del trabajo que estamos desarrollando. La acupuntura tiende a modular diferentes mecanismos en el organismo. Y para activar estos mecanismos tenemos que conocer las técnicas que nosotros enseñamos en el diplomado en acupuntura neurofisiológica, para conocer precisamente cuál es la diferencia entre una acupuntura placebo y una acupuntura neurofisiológica. ¿Qué tanto sabemos si la acupuntura que estamos practicando no es una acupuntura placebo? Todo esto nosotros tenemos las evidencias y para esto pues sí tenemos que dedicarle mucho tiempo a la investigación. Entonces nuestro diplomado
es un diplomado que tiene fundamento en investigación que nosotros hemos realizado. Desde el punto de vista, soy investigador acreditado por el Sistema Nacional de Investigadores y soy miembro de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos, y esto me ha permitido abrir mucho el panorama. Soy muy crítico de la acupuntura, pero esto me ha permitido conocer los límites, pero también cómo saber o cómo ir abordando estos límites o estas controversias de la acupuntura por un beneficio a la sociedad y de nuestros pacientes. Entonces, pues, ¿cómo podemos maximizar la respuesta terapéutica? ¿Cómo podemos potencializar los efectos de la acupuntura? Pues hay que seguir haciendo investigación. Entonces, pues, esto es el único camino. Investigación, pero investigación práctica. Esa es otra ventaja de la acupuntura, que todo lo que nosotros investigamos lo llevamos a la práctica y esto lo corroboramos con nuestros pacientes. Estamos haciendo ensayos clínicos actualmente para comparar versus placebo, versus otros procedimientos, y hemos encontrado resultados muy interesantes que posteriormente irán conociendo. Los que han tomado el diplomado en acupuntura neurofisiológica ya lo conocen, ya saben parte de nuestro trabajo, y pues bueno, pues sigo invitando a todos los que quieran unirse a esta acupuntura estudiada desde la medicina basada en evidencias, denominada acupuntura neurofisiológica y molecular. Y ahora hablando sobre conceptos de psiconeurobiomodulación, que es un concepto que nosotros hemos propuesto dentro de los mecanismos de acción de la acupuntura. Pues muchas gracias. No olviden dejar sus comentarios y vamos a seguir publicando otros videos para todos aquellos que están interesados en estudiar acupuntura desde la perspectiva científica. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video.